Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Micho Ramos. Vamos a empezar con esta segunda sección del curso. Vamos a hablar de los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es una interconexión de dos o más componentes eléctricos tales que la carga eléctrica fluye en una trayectoria cerrada, por lo general para ejecutar una tarea útil. Como podemos ver en la imagen, tenemos voltaje, intensidad y resistencia. El voltaje es una pila que pasa por un cable que sería la corriente que tenga este cable para llegar a una resistencia. Vamos a ir analizando cada uno de estos puntos uno por uno para entender mejor cómo funciona la electricidad en un circuito y llegar así a la electrónica. Para decir que tenemos un circuito eléctrico solo necesitamos tres cosas: el generador, los receptores y el interruptor. Aquí en el generador tenemos una pila que pasa por un hilo conductor que llega a receptores y de este mismo llega al interruptor. Aquí tenemos otra imagen donde tenemos otro circuito simple que es el generador, que es la pila, tenemos el interruptor que es un push button y tenemos el aparato eléctrico que es una bombilla, que todo esto pasa por el conductor. Como podemos ver, los electrones van de menos a más en este esquema. Una vez que nosotros presionamos el interruptor, los electrones van a pasar por él y van a llegar a la bombilla y la bombilla va a prender. Y así hasta que la pila se desgaste. Lo mismo pasa si comparamos, digamos, el circuito con el agua, ya que si nosotros tenemos una fuente de alimentación y esa fuente la abrimos, van a pasar la corriente de agua por una resistencia, donde va a ser esta corriente un poquito más chiquita, por así decirlo. Podemos comparar el voltaje de la corriente de la resistencia con el agua. Es la mejor forma para poder entender la electricidad. Bueno, ya una vez que sabemos que tenemos corriente, voltaje y resistencia, ¿cómo podemos sacarla matemáticamente? Estas ecuaciones las tenemos gracias al matemático y físico alemán Georg Simon Ohm, donde podemos sacar que la potencia es igual a voltaje por corriente, corriente cuadrada por resistencia, voltaje cuadrado sobre resistencia, la corriente es igual a la potencia sobre voltaje, voltaje sobre resistencia o la raíz cuadrada de potencia por entre resistencia. Podemos sacar la resistencia que es voltaje cuadrado sobre potencia, voltaje sobre corriente, potencia sobre corriente cuadrada. Para sacar el voltaje, podemos saber que es potencia sobre corriente, corriente por resistencia, la raíz cuadrada de potencia por resistencia. Si podemos rescatar de estas ecuaciones cuáles son las más sencillas para aprendérnoslas, podemos ponerla como una pirámide. Esta pirámide podemos ubicarla teniendo arriba B y en la esquina izquierda I, en la esquina derecha R. Tenemos BIR, viéndolo de una manera más exacta para poder entender y poder hacer más fácil la, la retención de esta fórmula, la ley de Ohm, que vamos a ocupar en toda la carrera, no solo en electrónica, sino en eléctrica, en mecatrónica y para conocimiento básico. Si queremos obtener el voltaje basándonos en esta pirámide, ubicamos el voltaje hasta arriba de la pirámide. Abajo de esta tenemos la corriente y la resistencia. Entonces sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Lo mismo pasa con la corriente y la resistencia. Si nosotros queremos saber la corriente, que es I, en esta pirámide tenemos a I en una esquina y tenemos a voltaje arriba y a resistencia abajo. Entonces la corriente sería voltaje sobre resistencia. Y tenemos la resistencia, que lo mismo pasa, que tenemos el voltaje arriba y la corriente abajo, entonces sería voltaje sobre corriente. Así podemos sacar las ecuaciones de Ohm de una manera muy sencilla, pero tenemos que recordar que el voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperios y la resistencia en ohmios. Si hablamos de corriente, ¿por dónde va a conducirse? ¿Se va a conducir por madera, por agua o por qué material se va a conducir? Entonces vamos a hablar de los conductores eléctricos. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. La capa de valencia es la última capa, si recuerdan en química, es la última capa del átomo donde se está transmitiendo energía. Vamos a hablar de los conductores aislantes y semiconductores. Los conductores son materiales que permiten el movimiento de cargas eléctricas. Conducen la electricidad de un punto a otro. Los más usados es el oro, plata, cobre, metales, hierro, mercurio, plomo, entre otros. Los aislantes, materiales que impiden el paso de cargas eléctricas. Las funciones de estos es para proteger la carga eléctrica de contacto con las personas o con otras corrientes. Tenemos la goma, cerámica, plástico, madera, entre otros. Los semiconductores, que son muy importantes en la electrónica.
Son materiales que pueden permitir e impedir el paso de la energía eléctrica. Su función es conducir electricidad solo bajo condiciones específicas en un sentido. O sea, tú decides cuándo va a conducir y cuándo no. Tenemos el silicio, germanio, azufre, entre otros. Tipos de conductores eléctricos. Tenemos el cobre, que es el conductor eléctrico más utilizado por su bajo costo, posee una alta conductividad y funciona para cualquier instalación de uso doméstico e industrial. Es altamente maleable y se puede encontrar mayormente en cableados y componentes eléctricos. Tenemos a la plata, que es el mejor conductor de electricidad. Sin embargo, este posee un alto costo, por lo que su uso industrial y doméstico es reducido en comparación entre los conductores metálicos. Es utilizado en fusibles para cortocircuitos, instrumentos eléctricos en medicina e interruptores de bajas densidades. Si más adelante en robótica vamos a hablar un poco de los hilos de plata que son utilizados para los sistemas de control. Estos hilos de plata son bastante caros, pero nos ahorran muchísimo a la hora de proteger nuestro circuito, ya que estamos hablando de controles bastante complejos y la plata es el mejor conductor. Vamos a hablar del oro, que posee una alta resistencia eléctrica, aunque es un poco menor al cobre. Es inalterable por el aire, el calor, la humedad y la mayoría de los agentes químicos. Se utiliza en conectores eléctricos y en bornes de baterías. El aluminio está más indicado para el uso de líneas aéreas. Representa un 63% de conductividad con respecto al cobre. El grafito posee una conducción baja, por lo que es considerado un semiconductor. Se utiliza para la fabricación de electrodos. Y tenemos las soluciones salinas, que es agua con sal, y esta puede conducir. Vamos a regresarnos un poquito y vamos a hablar del silicio y del germanio en los semiconductores. Bueno, el silicio y el germanio, los dos se van a encontrar siempre en circuitos electrónicos, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el silicio, en comparación al germanio, aguanta más temperatura, aguanta muchísima más temperatura y el germanio aguanta muchísimo menos que el silicio, aparte de que es más caro. Entonces el silicio es nuestro semiconductor por excelencia. Vamos a orientarnos un poco más a la parte eléctrica, donde vamos a identificar los cables. Una vez que nosotros tenemos identificado a nuestro conductor, el que nosotros queramos usar, este conductor tiene que tener un color de cable. Así cada vez que tú abras un circuito, cada vez que abras un cableado, tienes que saber identificar cada cable. Y ya en un futuro en este curso vas a saber cómo conectar cada uno de esos cables. Pero para empezar, el cable blanco es un cable neutral, con corriente sin voltaje. El cable negro es un cable caliente, corriente de alto voltaje. El rojo igual, cable caliente, corriente de alto voltaje. Tenemos un blanco con marcas negras, cable caliente, corriente de alto voltaje. Tenemos un cable verde, sirve como ruta tierra, y tenemos el alambre de cobre sin cubierta. Es bastante peligroso esta, ya que sirve como ruta tierra, pero también como va ruta tierra, van conectados otros componentes o otra persona conectó otros componentes que no debía a este cable. Y ya que no tenemos cubierta, puede, por la generación de ruido, por la inducción que se puede generar, te puede soltar un alto voltaje o una corriente. O sea, es tener mucho cuidado con cualquier tipo de cableado que encontremos. Es importante identificar el negro y el rojo, que es el que está en las pilas y se va a encontrar en todos los circuitos, ya que estos son de alto voltaje. Es donde se va a conectar nuestro circuito, donde se va a alimentar. Todo esto vamos a irlo identificando más adelante en este curso. Vamos a ver la familia de los componentes eléctricos. Tenemos los generadores, que son las pilas o el voltaje que nos da Comisión Federal de la Electricidad. Tenemos los conductores, que son los cables, ya hablamos de ellos. Tenemos los receptores, que pueden ser los motores, o la resistencia de carga, que es la corriente que jala todos los dispositivos eléctricos que tenemos en nuestra casa. Tenemos los elementos de control, que son los switches, los interruptores que tenemos en nuestra casa. Y tenemos los elementos de protección, que son los fusibles. Para ubicarnos un poco más en este curso, los generadores, tenemos ahí una pila de coche, una pila chiquita, tenemos un generador de electricidad por medio de gas, que es ese aparatito que están viendo ahí, tenemos los conductores, que son los cables, y la PCB, que tiene estaño soldado para hacer la conducción, tenemos los receptores, que son los motores, una bombilla, un micrófono, digo una, al contrario de un micrófono, una bocina. Tenemos los reguladores, que es la resistencia, los switches, los, los transformadores, que vamos a hablar de ellos en un futuro. Pero es para ir ubicando cada uno de estos.
Hasta aquí dejo la segunda parte del curso. En el siguiente video vamos a hablar de los generadores. Espero que este video haya sido de su agrado y estamos conectándonos para aprender. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que estén bien. Nos vemos.